The following is a presentation of Tomorrow's World. ¿Alguna vez se ha hecho la pregunta, si Jesucristo retornara a la tierra esta semana, ¿a cuál iglesia asistiría? Su respuesta puede que sea como la de muchos otros oyentes. Bueno, Jesús iría a mi iglesia, por supuesto, el primer domingo que le fuese posible. Pero hay un problema. Existen cientos de iglesias distintas. Jesús no podría visitar todas estas incontables denominaciones, ¿no es cierto? En el programa de hoy le voy a dar algunos hechos de su Biblia que le ayudarán a encontrar, sin titubear, la indudable respuesta a la hipotética pregunta: ¿a cuál iglesia asistiría Jesús? La tradicional imagen de concurrir a la iglesia es aquella de madres y padres bien vestidos, sentados en las bancas de la iglesia, con cielos rasos abovedados, o quizás en el lujo de una gran catedral, con ventanas trabajadas con vitró, y con el profundo sonido del órgano, inspirando un sentimiento de solemnidad. Muchas iglesias exponen la imagen de la cruz con un moribundo Jesús casi sin vida, en tamaño natural, mientras que otras enfatizan una eterna relación entre María y Jesús, o sea, entre madre e hijo. Sea cual fuere su idea de la iglesia que Jesús visitaría, puede que se sorprenda al ver lo que la Biblia revela del lugar al que Jesús realmente asistiría. Usted debe conocer la respuesta. ¿A cuál iglesia asistiría Jesús? Para ayudarle a encontrar esta respuesta, requiera una copia del folleto Restauración del Cristianismo Original. Este folleto gratuito expone el contraste entre la verdadera cristiandad de los apóstoles de Cristo y lo que la mayoría consideran que es la cristiandad hoy en día. Yo sé que se sorprenderá de lo que va a descubrir. Quédese aquí. Un caluroso saludo a nuestros oyentes del mundo de mañana, y especialmente si nos acompaña por primera vez. En este programa hablamos derecho desde la Biblia, y no intentamos que la Biblia diga lo que nosotros queremos. Encontrará que los hechos que le presentamos pueden ser probados en las páginas de su Biblia. Para hacer este enunciado relevante, debo explicar un importante hecho. Luego de una cuidadosa evaluación, los presentadores del mundo de mañana han decidido usar la versión Reina Valera como Biblia de referencia principal. Esto no significa que no usaremos otras traducciones de vez en cuando, para dar a entender algo o dejarlo más en claro. Pero entendemos la importante diferencia entre una traducción palabra por palabra y otra de idea por idea. La edición Reina Valera es una traducción hecha palabra por palabra y con notable precisión. Con esto en mente, consideremos algunas áreas de doctrina y de práctica con las que vivió Jesucristo cuando estaba en la tierra. Tiene sentido que lo que Él hizo y lo que enseñó hace 2000 años fue lo mismo que enseñaría hoy, y es lógico que buscaría una iglesia que enseñe lo que Él enseñó, que practique lo que Él practicó y crea lo que Él creyó, ¿no es cierto? Después de todo, si vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 8, leemos: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Si regresara a la tierra hoy, Él enseñaría y creería exactamente lo mismo que hace 2000 años. El hecho es que la tal llamada cristiandad de hoy ha cambiado muchas de las cosas que Él hacía y practicaba. ¿Aceptaría Jesús estos cambios? ¿O buscaría una iglesia que hace y practica la misma cristiandad que Él enseñó a los apóstoles y a la iglesia del primer siglo? Cerremos los ojos por un momento y pensemos. Imaginemos por un momento cómo nosotros visualizamos que se veía Jesús. Se vería de este modo, con pelo largo y con barba,
con una serena y casi mística apariencia en su rostro? Ahora abramos los ojos, porque ahora vamos a ver lo que la Biblia dice del modo que realmente se vería. ¿Reconocería usted a su Salvador personal si Él entrara en su iglesia? Por supuesto que lo haría, dirá usted. Vestiría una túnica suelta, abundante barba y cabello largo, tendría una vista penetrante y sería calmo y sereno, y todos nos postraríamos para adorarle. Pero existe un problema. Jesús no tenía cabello largo. ¿Cómo puedo ser tan dogmático en lo que digo? Es porque la Biblia dice claramente que el cabello largo en el hombre es en realidad, ¿está listo?, una vergüenza para él. El apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu de Jesucristo, le escribió a la iglesia en Corinto explicando el apropiado atavío, vestimenta y largo de pelo para hombre y mujer. Le explicó a las mujeres en Corinto que consideraran su cabello como cobertura, como algo glorioso. Leamos en la Biblia, 1 Corintios capítulo 11, versículo 15. Pero si una mujer tiene cabello largo, le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Como contraste, en el versículo previo nos es dicho, la naturaleza misma ¿no os enseña que es deshonroso al varón llevar el cabello largo? Otras traducciones dicen que es deshonesto o vergonzoso. Jesucristo lo inspiró a Pablo a escribir lo que sería la práctica cristiana aceptable. El hombre con cabello largo y la mujer con cabello muy corto simplemente viven fuera de las guianzas bíblicas. Ahora, ¿lo he ofendido con esto? Si lo hice, no es lo que yo digo, es lo que dice la Biblia lo que lo ha ofendido. Pensemos lo siguiente, ¿cómo se comportaba Jesucristo cuando estaba en la tierra? ¿Era siempre calmo y sereno? Bueno, sí, la mayoría de las veces era así, y ciertamente tenía autocontrol y era sensato. Pero esto no lo detenía de ser franco y directo al enfrentar a los cambistas de dinero en el templo. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bueno, ¿es este el sereno y calmo Jesús? Parece que no. ¿Sabe? Puede que le sorprenda conocer que Jesucristo no gozaba de la simpatía de todos en su momento. Las masas de la comunidad lo amaban. Se gozaban al oír sus claros mensajes de verdad y de justicia. Les deleitaba verlo sanar enfermos y echar a los demonios. Él tampoco tenía miedo de enfrentar a los líderes religiosos. Escuche lo siguiente en Mateo 23, versículos 27 y 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. No se sorprenda si los líderes religiosos de hoy tampoco recibieran a Jesucristo con los brazos abiertos. Si Él retornara a la tierra, Él posiblemente experimentaría el odio y el enojo de la institución religiosa presente, como le sucedió en su época. Como así también puede haber individuos, quizás como usted, que claramente perciban su sinceridad y honestidad y buscaran seguirle. Usted puede estar entre aquellos que estén preparados para respaldar lo que creen, que Jesús enseñó y practicó, aunque sea diferente de lo que la mayoría de la gente creyera. Piense bien en esto. Entonces la pregunta ¿a cuál iglesia asistiría Jesús? Es muy interesante, porque muchos de nosotros fuimos criados con conceptos acerca de Jesús que francamente no provienen de la Biblia. Para ayudarle con esta respuesta, le ofrecemos un folleto gratuito titulado Restauración del Cristianismo Original. Contáctenos para recibir una copia o visítenos en mundomañana.org.
Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos nuevamente al Mundo de Mañana. La mayoría de la gente no comprende que Jesucristo fue el creador del universo completo. Esto incluye las estrellas, planetas y galaxias. Antes de su nacimiento humano, Jesucristo era conocido como el Verbo. Él obedeció el mandamiento de Dios omnipotente de diseñar, moldear y crear todo el universo, así como también de crear a todos los ángeles. Si vamos a Colosenses 1, versículo 16, leemos lo siguiente. Porque por Él, o sea por Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Asombroso. ¿Ya sabía usted esto? No esté tan seguro de que conoce todo lo que dice su Biblia, porque muchos de nosotros aceptamos lo que nos fue dicho sin cuestionarlo. La mayoría de la gente no sabe que el Dios del Antiguo Testamento era realmente Jesucristo. Él fue el que llevó a los israelitas a través del Mar Rojo y luego les dio los 10 mandamientos. ¿Sabe? No fue Dios Padre el que hizo esto. Fue Jesucristo. Permítame probarlo. Vayamos en la Biblia a 1 Corintios capítulo 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hasta ahora hemos descubierto que Jesucristo no tenía pelo largo, que Él fue el creador de todo el universo, y que Él fue el Dios del Antiguo Testamento. ¿Está sorprendido? Si es así, estoy seguro que ahora tengo su atención. Así que ahora permítame presentarle algunas otras verdades bíblicas. Y a medida que lo hago, continúese preguntando si realmente reconocería a Jesucristo, si Él regresara a la tierra hoy. Y además pregúntese si Jesucristo asistiría a su iglesia. ¿Cuál día de la semana Jesucristo honraba, reconocía y observaba como su día de adoración? La respuesta es realmente simple porque la encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró en el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué día era el que guardaba? Era el séptimo día Shabbat, por supuesto, o como lo llamamos hoy, sábado. ¿Cambiaría él su observancia al domingo si regresara a la tierra hoy? Recuerde lo que leímos antes en Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y recuerde que probamos que Jesucristo fue el Dios del Antiguo Testamento, quien dio los 10 mandamientos a Israel. El cuarto mandamiento dice, te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado del Eterno tu Dios. Porque en 6 días hizo el Creador el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Creador bendijo el día sábado y lo santificó. Así que, ¿cuál día santificó? El séptimo, el día de reposo, por supuesto, el sábado. ¿Sabe? El pueblo judío no ha perdido la cuenta de ese día.
porque van a la sinagoga hoy en día, así como lo hacían en el tiempo de Jesús, en el sábado, el séptimo día de la semana. Algunos creen que el séptimo día de la semana es el domingo. Ve al diccionario, encontrará que es el sábado el séptimo día de la semana. Esto posiblemente le parezca una revelación, pero no debería serlo, porque se encuentra ahí mismo nuevamente en su Biblia. Nadie llegó anoche y escribió palabras en su Biblia que no estaban ahí el día anterior. Nuevamente, si Jesucristo regresara a la tierra hoy, buscaría una iglesia que observa y honra el séptimo día sábado. Pero puede que usted diga, yo pensé que él cambió el día de observancia del sábado al domingo cuando estaba en la tierra. Bueno, si lo hizo, ¿puede encontrar dónde lo dijo en su Biblia? Búsquelo, fíjese en su Biblia, a ver si puede probarlo. Uno piensa que tal fundamental decisión de cambiar el día de adoración del sábado al domingo sería una parte central de su enseñanza, pero en cambio no dijo nada. Al contrario, encontramos que dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Este hubiese sido un momento perfecto para decir, y ese sábado ahora lo he cambiado por el primer día de la semana, el domingo. Pero no, el hecho es que los paganos romanos cambiaron su religión por lo que ellos creían que era la cristiandad. Cerca del año 325 a.C., simplemente transfirieron su antiguo día de adoración pagano, el cual era el domingo, porque los romanos adoraban al sol como su dios el día domingo. En nuestro folleto gratuito que le ofrecemos hoy, Roderick Meredith deja bien en claro lo que sucedió con la cristiandad en el cuarto siglo después de Cristo. Haciendo cita de las palabras del historiador Will Durant, hace mención en la página 22. La cristiandad no destruyó al paganismo, lo adoptó. La mente griega, muriendo, llegó a transmigrar su vida en la teología y la liturgia de la Iglesia. La lengua griega, habiendo reinado durante siglos en la filosofía, pasó a ser un vehículo de la literatura y el ritual cristiano. Los misterios griegos fueron traspasados al impresionante misterio de la misa. Una gran idea filosófica fue tomada completamente de los escritos del pagano filósofo griego Platón. Era la idea del alma inmortal. Hablándole a su hermano Glaucón, en el libro 10 de la República, Platón dice, ¿no te das cuenta que el alma del hombre es inmortal e indestructible? El alma, la cual no puede ser destruida por el mal, debe existir por siempre, y si existe por siempre, debe ser inmortal. Usted pensó que la doctrina del alma inmortal era bíblica, pero no es así. Proviene de mitología babilónica, griega y romana. De hecho, el Evangelio de Marcos enuncia lo que Cristo le dijo a los escribas y fariseos en Marcos capítulo 7, versículo 6. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué nos dijo Jesús de la existencia del hombre después de la muerte? Comencemos con un simple enunciado que hizo Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 13. Dice, y nadie subió al cielo. Nada puede ser más sencillo y claro que este enunciado, aunque una de las fundamentales creencias de la tal llamada cristiandad de hoy dice que cuando una persona muere, el alma se va al cielo o al infierno. Notemos una escritura similar, esta vez en los Hechos capítulo 2, versículo 34. Hablando del antiguo rey David, dice, porque David no subió a los cielos. Pero yo pensé que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y si alguien puede haber ido al cielo, sería el rey David. Lo lamento, no es así. De hecho, el rey David está entre muchos de los patriarcas que están durmiendo en el sepulcro, esperando una resurrección. El sabio Salomón lo dijo de este modo, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. La Biblia revela que la muerte es un estado sin conciencia, donde el cuerpo regresa a la tierra de donde vino, y el espíritu sin conciencia del hombre retorna a su Creador, esperando una resurrección.
Job entendió el orden de estos eventos. Y nos dice en el capítulo 14, versículos 13 y 14, «Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el sepulcro, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?» Y responde a su pregunta en la próxima frase. «Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi transformación». Job sabía que había un tiempo entre la muerte de una persona y su resurrección, cuando dormiría pacíficamente en el sepulcro. El Nuevo Testamento mantiene el mismo mensaje. El apóstol Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14, «Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús». La verdad revelada en la Biblia difiere mucho de las doctrinas de la tal llamada cristiandad. Para ayudarle a encontrar estas verdades, hemos preparado un folleto para usted titulado Restauración del Cristianismo Original. Este es un material gratuito y no lo contactaremos ni le pasaremos su información a terceros. Mantendremos su información privada y confidencialmente. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos a la última parte de nuestro programa, donde nos estamos preguntando: ¿a cuál iglesia asistiría Jesús? Hemos visto que Jesús buscaría una iglesia que enseñe lo que Él enseñó. También consideramos lo que la mayoría de la gente sincera que dice ser cristiana cree respecto a lo después de la muerte, comparado con lo que Jesús creía y enseñaba. Continuemos entonces. La común idea es que poseemos un alma inmortal que nos es dada al nacer. ¿Pero es esto verdad? ¿Posee usted un alma inmortal? ¿O la inmortalidad y la vida eterna es algo que le tiene que ser concedido a usted como dádiva? No se apresure a pensar que usted posee la respuesta correcta. Permítame demostrarle a qué me refiero. Una de las más famosas y más citadas escrituras es Juan 3:16. Recordemos cómo es enunciada. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La mayoría de la gente no lee más que hasta aquí, pero es importante hacerlo. Escuchemos: para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Como dice en el original. Muchos creen que poseen vida eterna y que no perecerán. Se sorprenderá al ver cuántas veces la Biblia nos dice que la vida eterna es algo que no poseemos en nosotros, sino que en realidad es una dádiva de Dios. ¿Para qué nos ofrecería y nos prometería Dios concedernos la vida eterna si nosotros ya poseemos un alma inmortal? ¿No es que la palabra inmortal significa vida eterna? La verdad es que Satanás le propuso a Eva la primer mentira encontrada en la Biblia, la cual todavía se cree hoy en día. ¿Recuerda la historia? Dios le dijo a Adán y a Eva: porque el día que de él comieres, refiriéndose al fruto prohibido, ciertamente morirás. ¿Y le creyó a Dios? No. Le creyó a Satanás, quien le dijo a Eva: no morirás, en Génesis 3, versículo 4. La gente en todo el mundo y en toda religión cree que los humanos no perecen cuando mueren, sino que siguen viviendo, en nirvana o en el paraíso, o en el cielo o en el infierno.
Otros, por supuesto, creen en la transmigración del alma, o como es más conocido, en la reencarnación. Veamos las siguientes escrituras. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, y preste atención, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un obsequio, no es algo que ya teníamos. Veamos otra escritura que nos da más información. En Tito capítulo 3, versículo 7. Dice: para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La vida eterna no es algo que ya tenemos heredado, sino que tenemos la esperanza de recibirlo en el futuro. No es el propósito de este programa el ponerlo enojado o molesto, sino enseñar, expandir, explicar lo que la Biblia dice y además revelar lo que salió de la mente de hombres, especialmente los paganos de Babilonia, Grecia y Roma. Existen otras diferencias entre lo que Jesús y los apóstoles creían, enseñaban y practicaban, y aquellas creencias más comunes de la mayoría de la gente de hoy. Esperamos que el programa de hoy haya sido esclarecedor y provechoso para usted. Puede que usted sea guiado por Dios a una distinta forma de pensar al escuchar este programa cada semana. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana, donde le presentaremos las preciosas verdades de su Biblia. Roderick Meredith y Richard Ames le revelarán importantes verdades que le ayudarán a enfrentar los tiempos difíciles que se aproximan en este mundo. Wallace Smith y yo le traeremos información que no puede ser encontrada en ningún otro lugar. Hasta la próxima semana, mis queridos amigos. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. Sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.